recorriendo los caminos de la pampa y su extensión, apoyando al ganadero, también al agricultor, que hacen grande a la patria junto al productor. 16 años andando con la información del campo, nuestra tierra y toda su producción. Actualidad productiva para toda nuestra nación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un nuevo encuentro con esta actualidad productiva de verano, compartiendo, como siempre, cosas que han sucedido en el 2021. No queremos dejar pasar la oportunidad, bueno, mencionar lo que ha pasado este verano. Realmente una intensidad de calor importante los primeros días. Ha sido menguada ahora un poco por las lluvias que han llegado felizmente a gran parte de la región productiva y oportunas, justamente. Nos decían que ya estaban sufriendo los cultivos y esto hacía peligrar la cosecha. Felizmente la siembra sigue desarrollando su camino con gran tranquilidad porque ha caído bastante agua, sobre todo en el norte productivo. Así que bueno, metiéndonos en lo que tenemos para el día de hoy, vamos a compartir algo que sucedía ya a comienzos del 2021, jornadas de disertaciones del IPCBA. Vamos a tener la charla de Eugenia Brusca hablando de Milstein Digital, justamente hablando justamente de la oportunidad de la cadena de ganados y carnes y lo que significa este Milstein Digital para el desarrollo de la misma. Y después tenemos a Martín Tosco, el CEO fundador de la empresa Bastó, hablando también de esta disertación que tenía con los productores en esa oportunidad. Vamos a compartir estas disertaciones y volvemos. Hablar un poquito de mindset digital y la oportunidad que tenemos en el sector de ganados y carnes para promocionar y hacerle llegar al consumidor el producto que más quiere, que es la carne vacuna. Esta transformación digital nos afecta a nosotros no solamente en lo que es la relación con la tecnología, ¿no? La transformación digital nos afecta en la forma en la que sentimos, en la que pensamos, en la que nos informamos, en la que realizamos las compras, en la que nos entretenemos. Por ejemplo, nunca nos pusimos a pensar cuántas veces usamos Google en un día. No solamente es buscar una palabra en internet, sino las veces que utilizamos el Chromecast para ver televisión o las veces que usamos el Google Maps para saber en dónde estamos. La forma en la que comemos, la forma en la que ahorramos. Ya las monedas físicas por ahí quedan fuera de la moda o fuera de lo que es la tendencia. La forma en la que los relacionamos y en la forma en la que aprendemos. Entonces la transformación digital es mucho más de esa relación con la tecnología en el día a día. ¿Y cómo nos afecta a nosotros en la cadena de ganados y carnes? Nos afecta en el entorno, en la forma en la que el consumidor nos demanda diferentes productos, nos afecta en la cadena en todo su ser, desde la producción, la industria y la venta al por menor, y nos afecta en el negocio, en definitiva. El negocio ganadero, por la transformación digital, se ha visto irrumpido por esta tecnología, ¿sí? Esa parrilla en la cual el argentino solía poner asado, unos bifes de chorizo solamente, en la cual no se compartía más que el asado, un pan y algunas ensaladas con mucha suerte, hoy se ha visto afectada, ¿sí? Y esta transformación digital tiene mucho que ver. La parrilla no solamente es carne, sino que nos están demandando vegetales en ella. La parrilla ya es compartida. Podemos poner una tira de asado, una pata de pollo, una bondiola de cerdo y vegetales. Un gran cambio. Entonces, salir de esa zona de confort y entrar en el desafío que se nos propone a la cadena de ganados y carnes hoy es algo que nos está llamando mucho la atención. Sumado a esto, las nuevas generaciones, ya he hablado mucho de esto, pero las nuevas generaciones son las generaciones más jóvenes, ¿sí? Los centennials, que tienen hasta 25, 26 años, y los millennials, que tienen 38. Por ejemplo, yo soy una millennial. Somos el 60% de la población mundial. Entonces, estas nuevas alternativas alimentarias están influidas por las nuevas generaciones, son ellas las que promueven y promulgan estas nuevas alternativas alimentarias. Entonces, es aquí que ellos terminan siendo los comunicadores del futuro, ¿sí? Las nuevas generaciones. Porque, ¿por qué son comunicadores netos?
porque son mamás y papás en el corto o mediano plazo, y ellos les van a ir enseñando a nuestros hijos las formas de comer. Siempre cuento una anécdota que me queda siempre en mi cabeza, que cuando yo era chica, el pollo en un principio no era, perdón, a mi padre el pollo no era un consumo diario, solamente se comía una vez a la semana. En cambio, cuando yo era chica, el pollo sí ya se empezó a meter más en nuestro plato diario, y hoy ya, por ejemplo, ya lo elegimos, o elegimos el cerdo, ya combinamos las diferentes carnes en toda nuestra alimentación diaria. Entonces mis hijos seguramente van a consumir diferente a como yo consumo diferente a mis padres. Entonces los padres, los millennials, los nuevos padres, los de corto, mediano plazo, van a ser quienes terminen determinando la demanda de alimentos en el mediano plazo. Entonces nos encontramos frente a esta transformación digital, la transformación del mundo, la transformación de las nuevas generaciones en la forma en la que pensamos y actuamos, y es aquí que es muy importante tener una mentalidad digital, un mindset digital, algo que cambia totalmente. Esta transformación digital nos da diferentes herramientas en las cuales nosotros podemos mostrar la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que podemos promocionar la carne vacuna y la que podemos interrelacionarnos y realizar una correcta campaña de marketing. La comunicación, y es lo que lleva a este seminario, no es la misma comunicación la que se utilizaba hace años atrás. La comunicación cambió, la comunicación es segmentada, y esta herramienta tecnológica nos está permitiendo segmentar correctamente, ¿sí? Esa comunicación que le llegaba a todo el mundo y todo el mundo era igual, cambió. La herramienta tecnológica nos lo permite. Entonces, desde el IPCBA sabemos y tenemos en cuenta la forma que tenemos que comunicar, y consideramos que el estudio correcto de la población a la cual nos queremos segmentar es a donde tenemos que realizar. Es por ello que desde el IPCBA hace 17 años llevamos adelante diferentes focus groups y estudios del consumidor de la carne vacuna a través de monitoreos online y, como les digo, focus group. Con anterioridad nosotros lo realizábamos de manera presencial, pero esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestra forma de estudiar al consumidor, y los focus groups de manera online han sido nuestra vía. Por otra parte, tenemos un social listening, en el cual nos permite escuchar de lo que la población y el consumidor de carne vacuna, y no solamente de carne vacuna, sino el consumidor en general, está hablando, y cuál es la relación que tiene ella con la alimentación, y qué es lo que piensa, qué es lo que está charlando, y por qué es lo que arma ruido en redes sociales, porque las redes sociales hoy es la forma en la cual es más fácil de tener una relación con el consumidor cercano. Nosotros todos los meses, por ejemplo, tenemos una escucha mensual, todos los días lentamente vamos formando y viendo en qué se va hablando en redes sobre carne vacuna, sobre vegetales y consumo en general. Por otra parte, trabajamos con aliados en redes, porque, como les dije, las redes sociales es la principal herramienta. Las redes sociales permiten llegar a las personas más jóvenes, por ejemplo, porque ellos son los principales usuarios de lo que es las redes. Y tenemos aliados. Estos aliados son, por ejemplo, Javier Rosenfeld, Felicita Pizarro, diferentes prototipos, los cuales ellos sí son conocidos, tienen muchos seguidores, tienen mucha llegada, tienen mucho engagement, y nos permite mostrar lo que nosotros queremos mostrar en lo que es la promoción de la carne vacuna, como una alimentación compartida, diversificada, en el cual un plato se encuentra compartido con no solamente carne vacuna, sino vegetales y carbohidratos. Y por otro lado, también trabajamos con estas nuevas mamás o mamás del futuro, los cuales terminan recomendando y mostrando la importancia de la inclusión de la carne vacuna en este plato variado. La idea es que esto esté siempre avalado por profesionales. Entonces también desde el IPCBA trabajamos en conjunto con el doctor Jorge Tartaglione, con su hijo y con todo su equipo médico, para avalar y trabajar científicamente en lo que es la inclusión de la carne vacuna y la importancia, ¿sí? Por ahí muchos se quedan con la inclusión de la proteína, pero la carne vacuna no solamente es proteína, sino que es hierro, zinc, vitamina B12, muchas otras cosas, propiedades que otros alimentos no lo pueden permitir y mostrar. Entonces, alinear la cadena para revalorizar la carne vacuna es una de nuestras vistas en el mediano y corto plazo, con una correcta segmentación y como el mercado nos lo está demandando, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando desde el IPCBA. Trabajamos día a día para comunicarles
el área de comunicación y el área de promoción interna a la cual yo pertenezco, trabajamos en conjunto. Y en definitiva, como les digo, revalorizar la carne es nuestra idea primordial, y agradecemos muchísimo la inclusión de los jóvenes en esta nueva forma en la cual tenemos relación. La participación de los jóvenes es lo que tenemos que fomentar. Somos las nuevas generaciones, somos las generaciones que vamos a estar en el mando de esta cadena en el corto y mediano plazo. Entonces, trabajar en conjunto con las generaciones anteriores es algo que nosotros nos proponemos desde el IPCBA. Mi nombre es Martín Tosco, soy CEO y cofundador de Bastó. Bastó tiene como gran propósito regenerar los suelos del mundo, transformando la producción ganadera. Y desde esa perspectiva, Bastó desarrolla grandes desafíos en cuanto a la innovación tecnológica para la ganadería, aplicando lo que se denomina como Internet de las Cosas, es decir, la utilización de dispositivos, comunicación y software. Nosotros detectamos la oportunidad en el momento en que con un grupo de productores que realizan sistemas rotativos, intensivos o regenerativos como los sistemas Wazen o los sistemas PUAT, veíamos que había un gran inconveniente en cuanto a la escalabilidad, ya que esta clase de sistemas rotativos se utilizan en pocas dimensiones, son pocas hectáreas, si bien con una gran carga de animales, no superan las 400 o 500 hectáreas. Y ese tipo de desafío nosotros nos llevó a replantear la manera en que podríamos aplicar la tecnología para hacer que cualquier productor de cualquier zona con grandes extensiones y una gran cantidad de animales pudiera realizar un gran sistema rotativo y hacer mucho más intensiva su producción a partir de estas cercas, como denominamos nosotros, cercas virtuales. Los grandes desafíos que se presentan en el día de hoy y hacia futuro siempre son la tecnología, por supuesto. Hoy la tecnología está avanzando a grandes pasos, a pasos agigantados, al igual que los sistemas de conectividad, y esto nos permite a nosotros evolucionar y concentrarnos y focalizarnos en una solución hacia el productor que tenga que ver con lograr aumentar su eficiencia, aumentar la producción de sus animales mediante esta clase de sistemas tecnológicos. Bastó ofrece o desarrolla una cerca virtual para ganadería y utiliza dispositivos, como mencioné, IoT, para poder monitorear los animales y poder de esta manera gestionar un sistema de pastoreo de precisión. Grandes oportunidades hacia el futuro tienen que ver con la posibilidad de poder ampliarnos en la región. Si bien hoy nos encontramos con un campo modelo, un campo piloto, las grandes posibilidades se encuentran hacia el norte del país, donde se encuentran la mayoría de los sistemas de cría y recría, y las grandes posibilidades también de poder salir rápidamente hacia la región del Mercosur, estamos hablando de Uruguay y Brasil. Como grandes desafíos también que hemos superado en estas instancias hasta el momento, han sido la de la formación de equipos, la de generación de recursos humanos con gran conocimiento y desarrollar nuestro propio sistema, por supuesto. Y creemos que hacia futuro este tipo de implementación de tecnologías van a ir rompiendo de a poco el paradigma que encontramos sobre todo en la producción ganadera. Este paradigma tiene que ver justamente con la manera tradicional en que se ha estado utilizando hasta ahora los sistemas de producciones ganaderos, tanto de cría, recría como invernada, y las nuevas generaciones de jóvenes que nos tocan hoy trabajar en conjunto son los que de a poco están comenzando a implementar las diferentes tecnologías. Si tuviésemos que hablar de algún consejo que pueda darle a los jóvenes de hoy, y que tiene que ver justamente con tratar de emprender, creo que no hay un momento adecuado para poder emprender. Siempre existe una oportunidad. De hecho,
las situaciones en donde existen el mayor caos posible, se puede encontrar una muy buena oportunidad. Independientemente que en Argentina por allí las situaciones coyunturales quizás nos puedan generar algún tipo de barrera, pero aún así la oportunidad está y hay que aprovecharla. Como experiencia propia, nosotros se plantearon muchos desafíos como emprendedor en el transcurso de estos 2 años, desde que nació la idea, desde que fue incubada a través de una incubadora, desde que armamos nuestro propio equipo, todos estos grandes desafíos, y por supuesto se sumó la pandemia, que para nosotros no implicó una barrera, porque la digitalización y la manera de poder comunicarnos a través de pantallas, con productores que de a poco empezaban a tomar este tipo de herramientas, nos permitió llegar más rápido hacia la validación de los problemas y poder brindarles una solución acordes a estos requerimientos. Bueno, espero que haya servido mi experiencia como parte inspiradora hacia los jóvenes y simplemente empujarlos a emprender. Agradecemos la invitación al Instituto. Así pasaban estas disertaciones entonces. Vamos a una tanda comercial y ya seguimos con más. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542 Santa Rosa La Pampa. Teléfono 2954 427340 o 2954 1559 0743. Colegiado 674. Segundo bloque de actualidad productiva, seguimos adelante con la información. Vamos a compartir ahora una disertación que tenemos del asesor ganadero Ignacio Iriarte. Un momento ganadero importante en el sector productivo, decisiones políticas que se están tomando, preocupaciones, fijaciones de nuevos cupos para exportación, intervención del mercado. Toda esta situación está preocupando mucho y justamente Ignacio Iriarte en su disertación hace alusión a este tema, algo que vuelve otra vez una especie de ROE que no se llama así, pero vuelve a intervenir el mercado de las exportaciones y fijar cupos, que hace que el sector esté justamente enojado por este tema y estén en horas por estos días discutiendo todos estos temas que preocupan seguramente. Vamos a compartir la palabra de Ignacio Iriarte, que hace alusión a estos temas. Bueno, estas lluvias que no están muy extendidas, pero no son generales, no cubren y revierten la seca a todo el país o en todo el país, y mucho menos los daños tremendos que ha causado esta última ola, la seca acumulada, agregada a la hora de calor. Pero estamos pasando de un escenario que venía catastrófico a un pronóstico, como dicen los médicos, un pronóstico reservado. En estos días hay pronóstico de lluvia por varios días. Vamos a ver si realmente se revierte y se empieza todo de vuelta, sin pasto, pero con la perspectiva de 15, 20 días de tener una situación forrajera mejor. Bueno, esta sobreoferta que había aparecido, especialmente de invernada, en estos últimos días, se va a revertir. Si esto es solamente un paliativo y seguimos con campos verdes pero muy cortos y ya entrando en una etapa, o vuelve la hora de calor, o sea, si esto no se revierte, la escasez de ganado se va a mostrar más adelante. Por repetir, si llueve bien, se va a revertir todo y va a haber una restricción de oferta propia, que después de un periodo muy largo de restricción, de problemas con las recrías y demás, bueno, se vuelve a tener campo, se vuelve a hacerlo, pero porque ahora se van a hacer, que es hacer kilos. Y si esta situación no se revierte, bueno, la escasez, agárrense, va a ser más adelante, a lo largo del año.
es muy difícil hacer estos pronósticos en seca, porque además, ¿en qué momento se revierte una seca? ¿En qué momento los productores cambian de conducta? ¿O qué momento empieza a regularizarse la oferta de gordo? Esto ha hecho un daño enorme en las haciendas, en las praderas. Hay una pérdida enorme en el stand de plantas en las praderas permanentes. Hay un deterioro en los animales, un atraso. Esto que muchas veces una tropa que estaba lista y 10 días después, en medio de la hora de calor, se la vuelve a ver y está desmerecida o ya no está para mandarse a faena. Lo cierto es que vamos a tener que esperar que termine este ciclo de lluvias, que aparentemente va a durar 3, 4, 5 días más, para ver si efectivamente con 100, 150 milímetros en muchas zonas empiezan a revertirlo. No es la primera vez que con el estado con la humedad que hay en los suelos, cosas inverosímiles, que estamos viendo lagunas bajos que nunca vimos secos, lo estamos viendo por primera vez en la historia secos, que lo vemos muchas veces en el campo nuestro, en los caminos. Esta cosa es que en algunos potreros, en algunas zonas, no hay suficiente humedad en el suelo para la patada del boyero, del eléctrico. Bueno, todo eso se está empezando a revertir en algunas zonas con estas lluvias, bienvenida sea. Lo que queda es el deterioro enorme, vuelvo a repetir, las praderas, y de la producción de forrajes. Se están picando con muy mala calidad, pues se están picando adelantados muchos maíces, se ha hecho mucho menos reserva de rollos. O sea, uno pensando más adelante, bueno, si llueve estos pronósticos generalizados en todo el país entre 100 y 200 milímetros y después reenganchamos un ritmo natural de lluvias y se empieza a revertir, evidentemente después de todo este deterioro va a haber una menor oferta, especialmente, voy a repetir, en el tema de la invernada. Esto ha sido una combinación extraordinaria de seca con ola de calor, extraordinaria, y con una seca que en 15 o 20 días se le escapó de las manos a muchísimos productores en todo el país. Es cierto que había una cuña en el medio del país donde había verde y donde venía lloviendo muy bien, alguna zona de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba, y todo el resto seco, y todo el resto entró en emergencia casi todo el país. Ahora está lloviendo, no está lloviendo de modo generalizado, está lloviendo muy bien, pero no de modo generalizado. Y uno se pregunta, por las experiencias anteriores, si 100 milímetros en un lugar donde los últimos 3 o 4 meses llovieron 40 o 50 milímetros es suficiente para revertir la seca. Suficiente para que venga el campo, para que dentro de 10, 15, 20 días los animales estén comiendo a boca llena. O sea que esto, que es tan nuevo y es tan sorprendente, esta combinación extraordinaria de la pérdida rápida de calidad de forrajera, más la ola de calor, más temperaturas, más los sopletes, más el calor, todo esto ha hecho un deterioro que no sabemos si se está revirtiendo con estas lluvias. Vamos a tener que esperar. Algunas zonas sí, zonas que están llegando 50, 70 milímetros a la semana, otro tanto, lo van a revertir o van a empezar a revertirlo a partir de niveles muy bajos. La disponibilidad forrajera es muy baja. Esto está trayendo destete anticipado, mucho destete precoz, muchos pedidos de hotelería para aliviar la vaca. La vaca entró muy bien en todo esto. Si hablábamos en noviembre, diciembre, sí, mira, se está poniendo muy seco, pero la vaca todavía está en muy buen estado. Pero hay un deterioro también estos días que quizás pueda continuar, porque, vuelvo a repetirlo, no va a haber una disponibilidad forrajera abundante, inclusive en las zonas donde está lloviendo, hasta dentro de un par de semanas por lo menos. El tema de reservas para más adelante pinta muy difícil. Se están picando anticipados maíces con muy mala calidad. Se están usando esos mismos picados, se están usando reservas forrajeras que podían haber quedado en años anteriores, pero está todo muy difícil. La producción de kilos baratos o gordos en recreación, en recría o en terminación, todo esto se está atrasando todo, y tiene un componente adicional que es el precio del maíz, la disparada del precio del maíz, y otra cosa más importante para los feedlots, que es la disponibilidad del maíz. Hay una especie de psicosis que va a faltar el maíz, que va a tardar mucho, o quizás está comprometida la aparición de los maíces más tempranos que aparecen en el mercado,
y entonces el que lo tiene no lo quiere vender, y el que vende, y está un fenómeno que se está dando lejos de los puertos. Lejos de los puertos es pizarra menos el flete. Eso le da un oxígeno extraordinario a todos los filos que están alejados, que tienen una de las razones de ser, de estar haciendo filo en esos lugares. El gordo vale muy bien porque hay una demanda local de carne, pero además porque el maíz y los granos tienen un diferencial con respecto al puerto. Pero si empieza a faltar, como ya está viendo que va a fracasar la cosecha o que está fracasando la cosecha, el que tiene maíz no lo quiere largar. Y otra cosa que se ha visto siempre en estas situaciones, el pollo y el cerdo compiten con ventaja con respecto al feedlotero o al productor que quiere hacerse de ese lote. Está todo muy duro, el que tiene maíz no lo quiere largar, y vuelvo a repetir, vale, en muchas zonas alejadas se está pidiendo pizarra rosario. Por lo cual, esto igual, yo hago la analogía con grandes zonas de Brasil, pero especialmente con Estados Unidos y con Uruguay, donde se está viendo que va a ser un año donde va a haber una disminución. Hay una disminución en los kilos, en el valor de todo lo que tenemos arriba del campo después de esta hora de calor. Pero uno mira hacia adelante y se va afirmando un concepto que lo venimos resaltando hace tiempo, que es que todo trabaja para que en los próximos tiempos no haya más hacienda ni más kilos de carne, sino más escasez, o que se va a acentuar la escasez, que es la compensación a todas las macanas y todas las cargas que pone el gobierno. Ha aparecido el nuevo régimen de exportaciones, que no tiene grandes novedades. Yo creo que no saben qué hacer, ni supieron qué hacer con el libre. En los primeros días del año apareció un volumen de exportación, de declaraciones juradas, que dijeron: esto lo tenemos que parar ahora mismo, porque esto no era la idea. Se estableció este sistema que básicamente, libre, usando las palabras del ministro, es Hilton, 481, Cuota Colombia, que es muy chiquita, Estados Unidos, que es importante, las dos categorías inferiores de vaca, conserva de manufactura, y el Xinjiang, y también el toro, y por qué no decirlo, el hueso, que el hueso, ustedes saben, estamos exportando 8.000 o 10.000 toneladas mensuales de hueso, unos valores extraordinarios. Es una entrada para toda la ganadería argentina, un poder, en un mercado competitivo le daría un poder de compra adicional a la industria frigorífica para pagar unos centavos más, porque es algo que se tira o que tiene un valor bajísimo. Como el hueso, vienen y lo pagan a valor carne, o cerca del valor carne, un valor muy interesante, aunque lleven un poco de carne adherida, especialmente los huesos del espinazo, los huesos de la costilla, que es lo que está permitido exportar. Pero digo, esos 7 rubros están liberados. Y el resto, hay un listado que repite, que es casi un calco de lo que era el año pasado, cuando empezaron los cupos. Es decir, mira, en el resto de las empresas, acá hay una circular que todos conocemos, que da una idea aproximada a cada empresa qué es lo que puede exportar. Es el autocupo. Mira, si pasás de esto, vas a tener problemas. En la medida que no pases este cupo, que es el mismo del año pasado, ahora hay otras excepciones. Por ejemplo, Israel se sacó las excepciones, pero entró el Xinjiang, el garrón y brazuelo, que es una pieza importante porque China lleva enormes volúmenes de eso. Ahí no va a haber límites. Pero digamos que existe otra medida, que es algo que dijo el ministro en su momento, que es maravilloso, que no se va a exportar más del 22 o 24% de la producción mientras él sea ministro. Estamos de vuelta con cupos. Vamos a ver sobre la marcha esto cómo funciona. Los mercados que más van a sufrir con esto va a ser un poco Chile, muchísimo Rusia, bastante China. En realidad la gran variable de ajuste acá es China. Cuando una empresa se encuentra con que tiene un cupo, que tiene ciertas cosas que están libres, la mayoría de las cosas ya estaban libres hasta ahora, bueno, se encuentra con que lo que, en números redondos, si llegamos a exportar a China 50 o 55.000 toneladas mensuales, vamos a bajar a 30 o 35, tenemos un potencial de colocar ahí, especialmente ahora que todos los demás tienen problemas, pero no lo vamos a aprovechar. Entonces, este sistema no es una gran... Yo creo que hicieron esto porque no saben qué hacer, como en tantos otros temas, como la deuda externa. No saben los técnicos si después que lo eleven, si la señora Cristina lo va a aprobar o no lo va a aprobar. Entonces, ante la duda, mira, hagamos lo mismo, pero como no lo hagamos acá por escrito, si te pasás de este cupo, que es
en números redondos, el mismo que el año pasado, cuando se generó todo esto, te vamos a parar las declaraciones juradas en el puerto, va a funcionar como un ROE y al final vas a terminar haciendo lo que nosotros te dijimos. Que era lo que se sabía en algún momento, si llegaba a haber libertad en serio, era libertad en serio a cuenta de que no suba el precio de la carne al mostrador. Esto es después de semanas y semanas y semanas de montones de presiones, con 24%, libre, y esto, y se acabaron los cupos, y ahora entramos en un régimen de libertad, toma canas. Vamos a exportar, sí, efectivamente exportaremos un equivalente, va a haber que verlo sobre la marcha, pero un equivalente, se podrá hablar, no sé, de 700.000, 750.000 toneladas. Muy por debajo del potencial que tiene la Argentina, básicamente, no, el mercado mundial está tomador, claramente tomador, pero China podemos colocar tanta carne como querramos, y una cosa mucho más interesante, carne mes a mes, año a año, carne de mejor calidad, de mejor precio. Los chinos están aprendiendo a comer carne. Y eso no es un tema menor. Nosotros tenemos nuestros propios límites. Brasil lo tiene, que no consigue Hacienda. Australia ha pasado una seca tremenda, está sancionado por China. Los americanos tienen su propio precio, están haciendo una campaña extraordinaria. Es el gran protagonista de los próximos años en el mercado chino, es Estados Unidos. Así pasaba esta charla entonces. Vamos a compartir ahora una tanda comercial y ya venimos para el tercer bloque. Hasta 1.000 pesos de reintegro por mes en farmacia. Hasta 1.000 pesos de reintegro por mes en combustible. Hasta 1.000 pesos por mes en librerías. Hasta 1.000 pesos de reintegro por mes en restaurantes. Hasta 1.000 pesos de reintegro por mes en pasajes. Es increíble todo lo que podés restar sumando. Hasta 5.000 pesos de ahorro por mes. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542 Santa Rosa La Pampa. Teléfono 2954 427340 o 2954 1559 0743. Colegiado 674. Tercer bloque de actualidad productiva, seguimos adelante y bueno, como les comentaba, hoy vivir cosas de lo que sucedió el año pasado y compartir la palabra de un especialista en el tema como es Aníbal Pordomingo, hablando de realidades ganaderas y de demás decisiones que se van tomando en lo que tiene que ver con la producción. Así que los invito a compartir esta disertación que tenía en un congreso del IPCBA que se hacía el año pasado en forma de Zoom y la charla de él justamente con los productores, lo compartimos y venimos. La ganadería en el país va adoptando, se va acomodando, va incorporando cosas que le ocurren al resto de los procesos, al resto de los sistemas, como entre ellas esta de las cuestiones de precisión, de la información de y la tecnología gestionada a través de instrumentos de trazabilidad electrónica, de sensorización, de gestión de procesos en forma algo más automática. Esto se enmarca dentro de las tendencias globales que hay asociado al sector de la producción de carne a nivel mundial. Si listáramos 5 o 6 procesos y desarrollos que están incorporándose en la ganadería del mundo, veríamos que una temática importante, un eje transversal en las ganaderías, sobre todo de los países que hacen exportación y de productos diferenciados o de productos de calidad, tiene que ver con la gestión automática remota, instrumentos para tomar decisiones en tiempo real y sobre todo asociado a la administración, al manejo del individuo, o sea, lo que se llama la gestión individual. Sobre eso voy a volver luego.
Una temática cruzada y muy relacionada con la primera es la de la gestión para la conversión, el uso de la genética y sobre todo la genética objetiva para mejorar aspectos de conversión de la alimentación, encontrar estos problemas de la dispersión alrededor de la conversión del alimento, tanto sea forrajes como alimentos concentrados. Otra área temática no menor es toda la asociada a mirar el animal desde adentro, no solamente desde el aumento del peso o del peso vivo o del rendimiento de la carcasa, sino también de la contribución de las masas musculares a la carne, o sea, el rendimiento carnicero, medida a través del área de ojo de bife, del espesor de grasa, o sea, se ve cada vez más incorporación de estos atributos, de estas componentes del producto en las estructuras de los sistemas de producción, en la toma de decisiones, en la gestión, o sea, elementos para mejorar la eficiencia y homogeneizar el producto. Una tendencia creciente también en la sustitución de antibióticos u otros elementos con una percepción social no demasiado positiva al respecto, o que puede ser muy mejorables respecto de los actuales. Entonces vemos una ola de nuevos insumos que hacen a aumentar las eficiencias y promover a su vez inocuidad y sostener calidad de tipo nutricional, organoléptica, higiénico-sanitaria. Otro eje central es la nutrigenómica, o sea, la capacidad de la alimentación para disparar expresión de los genes en etapas tempranas. Y por supuesto, no menor, sobre todo en los últimos tiempos, un aceleramiento en la temática de el aseguramiento o las garantías de higiene y seguridad, higiene y salubridad, inocuidad del producto en sentido amplio. Todas estas, desde la segunda hasta la sexta, todas requieren de la primera, o sea, es muy difícil gestionar con eficiencia el individuo si no se lo conoce, si no se lo puede identificar. En Argentina, una de las primeras cosas que aparece cuando uno trata de encontrarse con estos conceptos de identificación, de trazabilidad, es que, bueno, justamente en la medida en que uno cosecha información individual o del individuo a lo largo del sistema de producción, una de las cosas interesantes es que puede, por ejemplo, trazar hacia atrás, o sea, encontrar cuestiones o atributos que se expresaron en la carne, que se expresaron en las etapas finales, en las que están más próximas al consumidor, atributos verificables o modificables, o digamos, posibles de manejar en las etapas tempranas. Entonces, si podemos mirar los individuos desde el final, podemos tomar decisiones luego a través de sus relaciones con sus parientes, y encontrar también la problemática de la dispersión. En este gráfico, en la curva de la campana de arriba, se ve como en un engorde a corral, donde los animales terminaron una etapa de 90 días a 1,370 kg, había animales que aumentaban menos de 1 kilo y otros que aumentaban 2 kilos. Entonces esa diferencia no es solamente una diferencia de que algunos comen más y por lo tanto aumentan más, y otros comen menos y aumentan mucho menos. Hay además allí una diferencia importante en conversión, evidentemente. O sea, ningún animal puede comer el doble que del otro en una situación de similar peso y similar edad, y similar oferta energética. O sea, evidentemente para producir el doble, algunos de estos no han comido el doble, o sea que son más eficientes. Lo mismo ocurre cuando miramos esa dispersión alrededor del rendimiento. O sea, acá dice que el rendimiento fue del 59%, pero había animales que rendían 56, 55 y otros que estaban arriba del 60%. Y no es menor para la calidad y la rentabilidad del negocio, sobre todo para el productor, para negociar su producto, que un animal rinda al gancho el 60% o más, o rinda por debajo del 58%. Esos 2-3 puntos son resultado neto, ¿no es cierto? Los sistemas que van apareciendo entonces son de diversa índole. Yo mencioné los de balanza de pesado al paso, pero también están los de lectura de condición corporal
con imágenes, eso va creciendo mucho, probablemente tienda a reemplazar el sistema de balanza, o sea, estimar condición de la vaca, detectarla, estimarle el peso incluso al individuo sin tener la complejidad de una balanza. Y por supuesto la sensorización para detectar oferta de forraje, calificar oferta de forraje, o puntos críticos en ambientes muy remotos como pueden ser disponibilidad de agua, señales y sistemas de alerta para monitorear a la distancia bebederos, tranqueras, algunos puntos clave, ¿no? O bombas de agua. Todo eso que veíamos tiene la problemática de la conectividad, ¿no es cierto? Cómo transferir sus señales. Bueno, hay sistemas, el sistema LoRa es uno de ellos, y cada vez más van apareciendo sistemas de posicionamiento. Entre los últimos desarrollos que probablemente empecemos a ver en los próximos tiempos, no muy lejos, acá en unos pocos meses, en el mercado internacional, es de directamente, como se ven aquí, en el animal, sobre todo de la derecha, caravanas que son activas, de que son capaces de mantener y recargar una batería por actividad del animal y por energía solar, y 1, 2, 3, hasta 4 veces por día mandar vía satelital rápidamente señales o información que queremos, que consideramos sensible. O sea, está bajando en definitiva el costo y el tamaño de los sensores como para poder ser eventualmente instalables en un animal, no significar un trauma para el individuo, que pueda desarrollar una vida normal y que nosotros podamos tener información en tiempo real, en bastante continua, de estos individuos. O sea, estos desarrollos incluso han explotado en los últimos 10 años, 8 años, 2 años atrás no conocíamos, 3 años no conocíamos que estoy mostrando, y ya está en más de 150 países siendo objeto de prueba, ¿no es cierto? Incluyéndonos, probablemente dentro de unos pocos meses estemos testeando también este dispositivo. Volviendo al concepto de lo más importante, que es la gestión de los datos y por qué queremos al individuo, porque es muy interesante el salto tecnológico que eso proveería. Dejaríamos de manejar grandes grupos para empezar a mirar los individuos. Como en este gráfico se muestra, quien no quisiera saber dónde eventualmente un grupo de individuos tiene un salto importante de peso, como puede ser un momento de aparición, o el individuo el que estamos mirando y no el grupo. Entonces ya estaríamos imaginando la gestión casi individual, o sea, cada vaca en su vida y no necesariamente el gran rodeo. Eso ha provocado en la lechería, por ejemplo, un salto importantísimo de eficiencia. Se logró a través de distintos instrumentos gestionar desde el punto del individuo. O, por ejemplo, mirar la distribución, como en este caso, de un periodo de 90 días de servicio, al poder mirarlo dentro del sistema, o sea, mirarlo a través de los individuos, podemos descubrir que, por ejemplo, dentro de ese rodeo tenemos en realidad más de uno, tenemos distribuciones distintas de los animales y podemos trazarlos, seguirlos hasta el final, ¿no? Para ellas, llegando al final de esta pequeña presentación, las implicancias que tiene la tecnología del seguimiento individual nos permite empezar a conocer cosas importantes. La Argentina hace 2 o 3 años ya se introdujo en esto de medir las eficiencias de conversión, el consumo residual. Bueno, en este mapa vemos, por ejemplo, la gran dispersión alrededor de ese concepto de consumo, o sea, los animales que comen más de lo esperado o que comen menos de lo esperado para un determinado aumento de peso. Podemos ver que hay dispersión y que hay cosas muy interesantes, que hay animales que comen menos de lo esperado, por ejemplo, en el cuadrante inferior derecho, pero aumentan más de lo esperable para ese grupo. Consecuentemente, podemos identificar, como yo decía, animales eficientes, ver si eso se transmite a sus generaciones o a su progenie, e incluso evaluar desde la progenie a los progenitores. O sea, eso se está haciendo en muchas partes del mundo, va creciendo rápidamente. Y veamos allí, o por ejemplo, podemos entender las implicancias que puede tener. Por ejemplo, en este ejercicio, un grupo versus otro, uno de alta, digamos, de baja eficiencia versus otro de una eficiencia mayor, o sea, de menor consumo por unidad de kilo producido, podemos ver que el de que dice bajo RFI convertía a 5:1, cuando los otros convierten a 6,2:1, hay un 20%, 21% de ahorro de alimento en este ejemplo, ¿no? Hay muchísimos ya ejemplos de Argentina. ¿Quién no quisiera ahorrar el 20-25% del alimento para producir el mismo kilo producido, el mismo kilo generado, ¿no es cierto? Entonces,
y eso tiene implicancias no solamente de eficiencias en el uso de los alimentos, sino en la gestión ambiental, o sea, tiene correlaciones con menores emisiones, con cuestiones de bienestar animal. Pero todas estas cosas, toda esta sensorización y esta captura de datos no requiere de una gestión muy precisa, y la gestión de los datos y el software de fondo es tan importante como el sensor. Y eso tenemos que decirlo, y ya hay tecnologías y herramientas en Argentina, pero hay todo un tiempo de desarrollo que todavía está ocurriendo. Entonces, cerrando, yo creo que las tecnologías estas de la precisión y de la electrónica se están miniaturizando y están desarrollando oportunidades, permitiendo rediseñar sistemas, y sobre todo focalizados en esto de poder mirar al individuo, en primer lugar. Y luego la detección o la sensorización y gestión remota de algunos puntos clave, como mencioné, que pueden aumentar realmente la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos que disponemos en los sistemas de producción. Nada más y muchas gracias. Así pasaba la charla entonces con Aníbal por Domingo. Vamos a seguir adelante. En el próximo bloque vamos a estar nuevamente visitando General Pico. Vamos a estar compartiendo una empresa que se encuentra en el Parque Industrial, una empresa de amoblamientos, como es la empresa de Ferreira Amoblamientos. Allí estaremos charlando con Lucas Ferreira, donde nos cuenta justamente cómo desarrollan su emprendimiento, cómo están elaborando sus productos y están justamente poniendo en obra el material terminado. Así que en un ratito nada más lo vamos a compartir. Vamos a una tanda y ya estamos con eso. Remates de Néstor Hugo Fuentes para este mes de febrero, Algarrobo del Águila, viernes 18 de febrero. Anoten su consignación, el teléfono 2954 66 58 50. Y en Victorica, viernes 18 de febrero, 15 horas, Jorge Gatica, el contacto 2954 66 90 99. Contactos entonces para hacer la consignación en ambos remates para este próximo viernes 18 de febrero. Hoy en Ser Pymes nos llegamos a General Pico, una ciudad ubicada en el noreste provincial en el departamento de Maracó, a unos 140 kilómetros de la capital pampeana. Cuenta con una población de 65.000 habitantes aproximadamente. Allí conocimos a Lucas Ferreira, donde nos mostró su emprendimiento de carpintería. Nos cuenta cómo fueron sus inicios en este proyecto. Hace 7 años y medio que estoy más o menos. Empecé en el living de mi casa, básicamente con todo lo que era herramienta de manos y nada, con la idea de poder llegar en algún momento a tener un taller propio. Digamos, un galpón con todo lo que es la línea industrial de maquinarias. Nos habla de cuánto tiempo hace que están trabajando en el parque industrial. En este lugar 3 años y medio básicamente. Nos comenta de las personas que trabajan en la empresa. Bueno, en este momento nosotros, nuestro equipo somos 3 personas, integrado por 3 personas, y después mis socios, es un emprendimiento que compartimos el lugar, pero tenemos 2 talleres independientes, cada uno con su clientela. Y en el equipo de ellos trabajan 4 personas también. Nos cuenta cuáles son los productos que desarrollan en la carpintería. Sí, es todo amoblamiento a medida, lo que sería en melamina, sobre MDF o aglomerado, y también lo que es la línea industrial, ¿viste? Que ahora se combina todo con hierro, madera maciza, y es un taller bastante completo. Nos habla de las preferencias en las selecciones de los muebles, que en su mayoría son a medida. Sí, bueno, nosotros fabricamos, digamos, todo lo que es placares a medidas,
vanitoris, bajomesadas, alacenas, todo lo que sea amoblamiento de diseño. Tenemos un sistema de trabajo que presupuestamos. Si una vez llegamos a un acuerdo con el cliente, preparamos un render de lo que va a ser el trabajo final, nos ponemos de acuerdo hasta llegar al objetivo del mueble que quieren, del agrado del cliente, y una vez que está cerrado eso, pasa a producción. Después de producción, bueno, va a la colocación. Nos cuenta el tipo de madera que se usaba antes y el que se está utilizando en la actualidad. Son modas. Cuando empecé, mayormente se trabajaba con todo lo que era melamina y bueno, de hace un tiempito ahora empezó a resurgir de nuevo lo que es madera maciza y depende de la madera que esté de moda, digamos, una manera de decirlo, que es la que más se usa. Hoy hay mucha demanda de petiribí y kiri, por ejemplo. No tanto cedro como antes o roble, que era mucho más antes. Nos habla de cómo son las formas de pago que manejan en su empresa. Nosotros por lo general damos, más que nada en cheques trabajamos, no entramos en el compre pampeano, es una idea a futuro y estábamos pensando sí en poner postnet como para tener acceso a tarjeta de crédito también, crédito, débito. Nos habla de su proyección o anhelo hacia el futuro. Y siempre la idea está de si podemos meter más gente para trabajar como para que el servicio sea más efectivo, es importante y nada, ir mejorando la tecnología de las maquinarias como para poder competir en, digamos, calidad y precios con los demás. Así pasaba la charla entonces con Lucas Ferreira, este emprendimiento de Ferreira de Amoblamientos. Vamos a seguir adelante ahora. Vamos a compartir una nota que nos quedara justamente de Andrés Perea, hablando de silaje, una importante lo que significa el aprovechamiento del silaje a la hora de la producción agropecuaria. Así que escuchamos lo que decía en su disertación. Vamos a hablar un poco de lo que es ensilaje de alta calidad, en este caso para destetes. Bueno, vamos a hablar de nutrición, así que vamos a ver primero una parte de lo que es alimentación, o sea, el alimento por un lado, y luego vamos a ver los requerimientos de los animales por el otro, cómo lo podemos conjugar. Ya sabemos que el ensilaje es un alimento muy versátil, que podemos utilizarlo en muchas categorías, en muchas opciones de uso. Entonces, en este caso vamos a hablar para destete. Bueno, para comenzar, vamos a definir qué es un ensilaje. El ensilaje es una forma de preservar el alimento mediante una fermentación ácida que se produce por condiciones de anaerobiosis, que lo que hace es disminuye la acidez del medio y esto preserva el forraje de un posible deterioro por las bacterias. Entonces, la ventaja de esto es que tenemos un cultivo que creció en una época y lo podemos trasladar su uso hacia otra época o hacia otro año, de acuerdo a la estrategia que tenga cada campo.
Básicamente, para obtener un ensilaje de buena calidad, primero que nada tenemos que partir de un buen cultivo, ¿sí? Tenemos que tratar de que sea el mejor cultivo. Esto quiere decir realizar las labores culturales, fertilizar para tener buena cantidad de nutrientes. Otro de los aspectos importantes es cosechar en el momento óptimo, que esto va a depender de la especie, ¿no? Hablemos de maíz, hablemos de verdeo de invierno, de pasturas, de lo que fuera. Cada uno va a tener su momento óptimo de cosecha. Luego, cosechado, picado, hay que lograr una rápida y adecuada compactación para eliminar el oxígeno y que comience rápidamente la fermentación y lograr una fermentación ácida de ácido láctico, que es el cual va a disminuir el pH o la acidez y va a mantener el material conservado. Lo ideal es cubrir el material compactado. Esto va a depender del tipo de silo que se esté utilizando. Puede ser un silo bolsa, un silo puente, un búnker. Lo recomendable es que se tape para que no ingrese oxígeno y se deteriore todo el material que ha sido ensilado. Pero bueno, también se puede hacer ensilaje sin cubrir, nada más que va a existir una pérdida de la capa superior. Una vez que tenemos confeccionado el ensilaje, tenemos que evitar la ruptura de esa cubierta para que no ingrese el aire y se deteriore. Si no, vamos a perder. O sea, se realiza tanto esfuerzo primero para lograr el ensilaje y luego, si no lo cuidamos bien, perdemos esto. Y bueno, y con esto perdemos tiempo, perdemos recursos y no es lo deseable. Luego, una vez que vamos a utilizarlo a ese ensilaje, hay que hacer un uso correcto. ¿Qué quiere decir? No airearlo demasiado, no abrirlas, si estamos hablando de silo bolsa, no abrir las bolsas en una gran superficie, porque de esta manera es como se airea y tenemos una oxidación de los nutrientes y perdemos esos nutrientes para los animales. Bueno, ¿qué es lo que podemos ensilar? En realidad se puede ensilar cualquier cultivo que cumpla con ciertas características, ¿no? Y estas características básicamente son una alta cantidad de sustrato fermentesible, básicamente son carbohidratos solubles en las azúcares más simples diríamos. Baja capacidad buffer. La capacidad buffer es una capacidad que tienen los materiales de mantener su pH. Nosotros el pH o la acidez, lo que tenemos que buscar es que sean cultivos que no tengan una alta capacidad buffer, cosa que el pH descienda a menos de 4, que es donde se va a estabilizar el silo a lo largo del tiempo. El contenido de materia seca es preferible que sea mayor al 20%, esto va a depender del cultivo, porque muchas veces los efluentes se nos van los nutrientes, ¿sí? Se nos va mucha de la energía, muchos minerales, y además digamos que puede afectar el consumo de los animales también cuando hay mucha cantidad de agua en la masa ensilada. Bueno, una estructura física que permite el compactado es lo ideal, que podamos eliminar el oxígeno rápidamente, como les decía. Y algo que es muy importante en todos los cultivos es tener una alta producción por unidad de superficie, ya que esto va a diluir el costo fijo de producción o de confección de un ensilaje. Entonces, mientras más cantidad de materia seca nosotros logramos ensilar, digamos que el costo va a ser un poco menor. Entonces, para poner algunos ejemplos, se sabe que uno de los cultivos que más se utiliza para ensilaje es el maíz. Puede ser sorgo, avena, cebada, puede ser ryegrass, alfalfa, pasturas consociadas. Se hacen ensilajes también de agropiro, de tréboles, de arveja. Se utilizan también, por ejemplo, en las pasturas megatérmicas, ensilaje de Gatton Panic, y también de pasturas naturales, siempre y cuando cumplan con estas características, ¿no? Y eso nos va a dar después la calidad que tenemos en el ensilaje, y después vemos cómo lo usamos. Bueno, compartíamos la charla entonces con Andrés Perea, hablando justamente de silage de granos, llegando al final de Actualidad Productiva. Nos reencontraremos cuando la información lo requiera, seguramente. Síganos en la página actualidadproductiva.com.ar o en nuestras radios, que estamos saliendo todas las mañanas con toda la información. Así que estamos en contacto, y en la televisión volvemos nuevamente la próxima semana. Que tengan una buena semana y será hasta entonces. Gracias.
recorriendo los caminos de la pampa y su extensión, apoyando al ganadero, también al agricultor, que hacen grande a la patria junto al productor. 16 años andando con la información del campo, nuestra tierra y toda su producción. Actualidad productiva para toda nuestra nación.